Listo, entonces, funciones trigonométricas. Ya habíamos hablado de que eran funciones, ¿ya tienen una idea más o menos de qué es una función? Trigonométricas. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una función? Que nos cuente. ¿Qué es una función? Porque vamos a ver funciones trigonométricas. ¿Qué es una función? ¿Para qué se utiliza una función? Es como entender los cambios del entorno del humano, de las personas como tal. Claro, claro, eso es cierto. ¿Para qué nos sirven las funciones? Básicamente para poder estudiar y entender por qué cambian las cosas a nuestro alrededor. Básicamente es eso. Resulta que las cosas cambian, indudablemente, inevitablemente están en constante cambio, en constante movimiento, en constante desarrollo, ¿no? Eh, hay muerte, hay vida, hay crecimiento, hay un montón de cosas. Bueno, toda la simbología que trabajamos hasta, de hecho, la semana pasada era en torno a eso, de todos los cambios que se sufren alrededor de, pues, del existir, del percibir nuestro existir. Entonces resulta que para poder entender esos cambios, para poder estudiarlos, porque es importante estudiarlos, es importante aprender a predecir los cambios en la naturaleza, hace parte fundamental de nuestra supervivencia, ¿no? Como especie. Entonces, para poder comunicarnos con los fenómenos y saber como, bueno, listo, cambias de esta manera, cambias por estas cosas, dentro de tanto tiempo serás así, ¿sí? No me refiero a que estemos hablando de una persona, difícilmente una función se le puede atribuir a una persona, pero sí a muchos fenómenos naturales. Para eso están las funciones. Las funciones me hablan a mí, me dan como una descripción del fenómeno y me dicen, vea, este es el fenómeno. Estas son las constantes. Esto es lo que siempre se mantiene y está bien y no varía. Perfecto. ¿Sí? Ustedes imagínense ustedes, como si fuera la función de su crecimiento. Perfecto. Hay cosas que no varían, ¿cierto? Hay cosas no tanto de la anatomía, pero sí por lo menos de su genética que no van a variar. Pero también la función te dice, bueno, hay estas cosas que no van a variar, pero también hay estas que van a variar y con esas son las que debes jugar. Entonces, una función a mí básicamente me sirve para entender, como decía Sarita, para poder entender un fenómeno cualquiera y actuar sobre eso, ¿no? Ya yo tomo decisiones, bueno, ¿qué quiero yo hacer con ese fenómeno? Saber cómo va a evolucionar, saber cómo fue antes, modificarlo en el presente, bueno, eso ya va dependiendo pues el enfoque que cada investigador o investigadora le quiera dar. Pero entonces una función trigonométrica se va a encargar de estudiar, básicamente va a ser el lenguaje matemático con el cual vamos a entender esos fenómenos propios de la trigonometría. O sea, ¿cuáles son los fenómenos propios de la trigonometría? Van a ser los que se comportan en forma de tal manera que geométricamente sean triangulares y que varían en su ángulo, ¿no? Pues igual eso también hace parte de lo triangular. Entonces, todo es en torno a el triángulo rectángulo. Vamos a empezar desde ahí. Voy a volver a pintar por acá mi triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que es este de acá. Se le llama triángulo rectángulo porque básicamente es la mitad de un rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, es como si tuviéramos un rectángulo, ¿no? Y lo partiéramos por la mitad. De hecho, acá me sale otro triángulo rectángulo. ¿Sí ven? Entonces, pues como básicamente yo lo parto por la mitad para sacar el triángulo, pues por eso se llama triángulo rectángulo. Es básicamente por eso. ¿Listo? Entonces, bueno, todo empieza desde el triángulo rectángulo. Nosotros ya habíamos establecido un poco de, bueno, como ciertas partes del triángulo rectángulo, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llama la parte diagonal de todos los triángulos rectángulos? ¿La hipotenusa? La hipotenusa, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama este lado de acá? Es un cateto. Exactamente, es un cateto. ¿Y cómo hacemos para saber si es el opuesto o el adyacente? El opuesto es el que está al frente del ángulo y el adyacente el que está al lado del ángulo. Perfecto, pero entonces para saber eso primero debemos establecer un ángulo de referencia, ¿cierto? Porque ahí tenemos tres ángulos diferentes, entonces eso como que no nos dice mucho, es como bastante ambiguo. Debemos establecer un ángulo de referencia. Entonces vamos a llamar este de acá, upa, esperen,
Vamos a poner este de acá. Voy a poner este de acá no por algo en especial, sino porque es el que más se usa. Generalmente siempre se toma este ángulo. Vamos a llamarlo alfa. Importante, los ángulos suelen denominarse con letras griegas. Por si de pronto en algún momento ven eso, pues no se les haga raro. Alfa, beta, gamma, phi. Bueno, generalmente las letras griegas se utilizan para denominar ángulos. No una en específico, no siempre todos los ángulos van a ser alfa. Sí, lo que les digo, podría ser beta, gamma, phi, epsilon, bueno, cualquier letra griega, pero pues siempre eso es como una señal importante, ¿listo? Siempre que van letricas griegas, generalmente se refieren como a ángulos. Entonces, listo, yo ya tengo mi ángulo de referencia y como ustedes bien decían, como tú bien decías, nuestro cateto opuesto va a ser el de al frente, ¿cierto? Del ángulo. Entonces, eso quiere decir que va a ser este lado acá. Este va a ser nuestro cateto opuesto. Siempre el que va al frente del ángulo, siempre. Eso quiere decir que solo nos queda un ladito, entonces va a ser nuestro cateto adyacente, ¿no? Que también es el que está al lado, ustedes lo pueden ver así, el que está al lado, o simplemente es el otro lado, es el otro lado, solo hay 3 lados, entonces si ya tenemos hipotenusa y el cateto opuesto, ya el que queda es el cateto adyacente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, hasta acá nosotros podríamos decir, digamos, teniendo en cuenta solo la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, yo puedo encontrar muchas medidas solo utilizando teorema de Pitágoras, ¿no? Recuerden la ecuacioncita ahí que teníamos, bueno, que ustedes tienen. Perfecto, nos puede servir. Pero el problema del teorema de Pitágoras, digamos que en donde se cae como un poco corto, es en la cuestión de que no me toma de referencia los ángulos, ¿sí? Como que no, como si no importaran, ¿sí? Como si no importara, bueno, qué tan grande o qué tan pequeño es el ángulo de apertura de un triángulo. Porque una cosa es este triángulo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Otra muy diferente sería, por ejemplo, algo de este tipo. Chas. O, por ejemplo, algo de este tipo. ¿Sí? ¿En qué varían? ¿En qué varían esos 3 triángulos? ¿Qué dicen ustedes? Ambos son rectángulos, ambos apuntan hacia el mismo lado, ambos tienen, bueno, un ángulo de 90 grados, 3 lados. ¿Qué los diferencia? El ángulo en el que se observa, ¿no? No, ¿qué es lo que se va a variar? El ángulo en el que está abriendo, ¿cierto? Este ángulo me está cambiando. Y el hecho de que ese ángulo cambie, pues me va también a variar qué tan alto sea cada uno de los catetos. Es que realmente la cuestión del teorema de Pitágoras es que nos deja fuera lo más importante del triángulo, que son básicamente sus ángulos. O sea, respecto a sus ángulos es que se forman los lados. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Eso es como importante. No podemos pensar que todos los triángulos rectángulos son iguales. Lo que les digo, si yo quiero saber algunas informaciones básicas, como la medida de sus lados, me puede servir, me sirve el teorema de Pitágoras, siempre lo uso, no involucro ángulos, no me importa qué ángulo está abierto, solo me importa tener un ángulo de referencia como para establecer desde ahí catetos opuestos y catetos adyacentes. Pero no me importa cuál es el valor de ese ángulo, ¿sí? No me interesa. La cuestión es que todo bien, funciona para esos datos, pero si yo quiero saber un poco más de datos de ese triángulo, ¿sí? Como por ejemplo la dirección en la que se está abriendo, qué tanto se abre, qué tanto es su apertura, pues necesito conocer la información de los ángulos. Y ahí me aparece la trigonometría para complementar, ¿sí? Entonces me dice, bueno, listo, vamos a establecer relaciones, ¿sí? Relaciones es, bueno, ustedes entienden que es una relación, ¿cierto? Cuando tengo 2 o más elementos que van a interactuar de alguna forma. Entonces, yo tengo que relacionar las partes del triángulo de tal manera que pueda meter la componente del ángulo, ¿sí? Que no sean solo la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, sino que yo ya obtenga más información. Pero ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo logro relacionarlo para que eso se dé? Entonces, es ahí donde surgen las funciones trigonométricas, ¿sí? Son esta máquina que nos ayudan a comprender el triángulo teniendo en cuenta el ángulo, ¿sí? Sin dejarlo de lado, sin decir, no, un triángulo rectángulo es solo hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. No, llega la función y me dice, no, mira, si tú quieres entender bien cómo funcionan los triángulos, cómo es su comportamiento, debes tener en cuenta la medida de sus ángulos. Y yo te voy a ayudar con eso. Básicamente esas son las funciones trigonométricas. Son 3. Ustedes ya las han escuchado, por supuesto, en algún momento. Tenemos
la función seno, la función coseno y la función tangente. Esas son mis 3 funciones trigonométricas, o sea, van a ser las 3 funciones que se van a encargar de ayudarme a mí a conocer todos los datos acerca de los triángulos rectángulos. No solamente sus medidas de sus lados externos, sino también cómo está abriendo cada una de sus intersecciones. Entonces, bueno, esto soluciona muchísimos problemas. La función seno y coseno son más o menos casi iguales. Ya en el momento en el que veamos sus gráficas van a notar la diferencia. Por el momento son casi iguales, solamente que la función seno me sirve en un momento y la función coseno empieza a funcionar después de otro momento. O sea, ¿cómo así? En términos prácticos, esto me sirvió para, o le sirvió al ser humano para poder analizar las ondas. ¿Cómo así que las ondas? Pues resulta que cuando hay un fenómeno ondulatorio, imagínense, ¿qué fenómenos ondulatorios tenemos? Bueno, eso ya lo vamos a abordar mejor en física, pero igual nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, el sonido, ¿cierto? El sonido, la luz, estamos viendo gracias a un fenómeno ondulatorio. Las ondas varían respecto a sus ángulos, van cambiando de ángulo. Básicamente, todo esto son ángulos y triangulitos rectángulos. Espérenme que se me va a descargar el computador. Listo. Entonces, básicamente, esos, si se dan cuenta, esos son como, bueno, yo no sé dibujar en lo absoluto, pero espero que ustedes más o menos ahí me entiendan. Si ven que va cambiando de ángulo, este ángulo va cambiando. Eso es lo que me genera a mí una curva. O sea, una curva es cambiar de ángulo. Si me escuchan bien o me escuchan entrecortado, es que siento que está como entrecortado. Bien, profe. Ah, listo, 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 bien. Siempre que algo se está moviendo, algo se está curvando, quiere decir que está cambiando su ángulo. O sea, yo le puedo atribuir a cada uno de estos pequeños cambios de la onda como un triangulito rectángulo, ¿sí? Porque va cambiando, él va a ir abriéndose, él va cerrándose, ¿sí? Es como si esta apertura acá fuera a ir variando, entonces va haciendo esto, abriéndose o cerrándose, ¿cierto? Haciendo esto o esto, y eso es lo que a mí me permite generar curvas. Si no existieran los ángulos, si los ángulos no cambiaran, todo sería plano, ¿cierto? Básicamente los ángulos están porque existen las curvaturas. O sea, las cosas se mueven no solamente hacia la derecha y hacia la izquierda, sino que también varían su ángulo, su apertura, ¿no? Entonces, claro, las funciones trigonométricas llegan a caracterizar esa curva. Entonces, la función seno me caracteriza estas curvas, ¿sí? Las curvas que se dan de manera cíclica, periódica, un golpe, un choque, son las funciones seno. Las funciones coseno son la misma, solo que no empiezan así desde 0, sino empiezan desde 1, entonces empiezan desde arriba. ¿Sí ven la diferencia? Pónganle que este empieza desde 0 y este empieza desde 1. Son iguales, pero empieza un poquito después. Digamos que las coseno las utilizamos cuando el fenómeno ha empezado y lo queremos estudiar. Las seno se utilizan cuando el fenómeno está hasta ahorita desde 0. Vamos a estudiarlo desde que empieza 0. Y ahí utilizo la función seno para poder estudiar como su cambio. La coseno va a ser cuando ya ha empezado el fenómeno, tiempo después, y la empiezo a estudiar, entonces empieza desde 1. O sea, no es de 0, no es del origen, sino después. Y finalmente la tangente es para este tipo de fenómenos que se dan, son ondas que se dan de esta manera. ¿Sí ven? Son transversales. Esto en este momento, esos garabatos que ustedes ven ahí, solo los hago para explicarles un poco, para no dejar ahí tan vacío, porque igual estas gráficas las vamos a abordar mucho más ampliamente, de hecho, la próxima clase. Pero es para que más o menos se vayan a ir haciendo una idea que estas curvas que vemos en la naturaleza, que estas ondas que vemos representadas constantemente, que ya luego vamos a ver qué tan constantemente las vemos representadas, pues ya tienen unas funciones que se encargan de estudiarlas. Justo, solamente para las ondas. O sea, las funciones trigonométricas solo estudian el cambio de ángulos. ¿Sí? Solo estudian el cambio de ángulos basados en los triángulos, ¿sí? Basados en el teorema de Pitágoras. Planteo yo unas funciones que me asocien el cambio de ángulos para ya yo luego entender una curva, entender una onda.
Entonces, para eso existen, para eso están básicamente, pues para que podamos estudiar las ondas, para que podamos estudiar todo lo que cambia respecto a su ángulo. Y pues resulta que la trigonometría se volvió, o sea, tomó esto del teorema de Pitágoras para hacerlo, bueno, físicamente listo, ya lo entendemos, la función seno, coseno y tangente, se encargan de estudiar las curvas, las ondas, cómo se comportan, cómo evolucionan, ¿sí? Estas son mis máquinas que me funcionan para leer ese tipo de fenómenos. La cuestión es, bueno, ¿y cómo lo hago matemáticamente? Físicamente ya sé, listo, me ayudan a entender las ondas, pero matemáticamente, ¿cómo lo hago? Pues para eso es que utilizamos el teorema de Pitágoras, para eso utilizamos nuestro triángulo rectángulo y desde ahí es que se basa. Entonces es bastante sencillo e intuitivo. Lo que les digo, esto nos sirve para poder hallar ángulos, cómo varía un fenómeno respecto a su ángulo. Entonces, cada una de estas funciones siempre van a estar acompañadas de un ángulo. Siempre. O sea, tú no le puedes aplicar el coseno, por ejemplo, a una superficie o a un número cualquiera. Solamente se los aplicas estas funciones a ángulos. Sé que he sido súper reiterativa, pero nos debe quedar supremamente claro. Estas funciones solo se aplican sobre fenómenos que varían en su ángulo. ¿Listo? Entonces están planteadas muy fácilmente. El seno del ángulo, ¿sí?, de cualquier fenómeno que varía en su ángulo, va a estar dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la ecuación. La del coseno. Entonces, la del coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la de la tangente, entonces tangente del ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las tres ecuaciones que les digo, surgen del teorema de Pitágoras. No necesariamente me expresan o sea, no buscan estudiar lo que estudia el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras estudia solamente los lados externos. Acá coge mano de eso y dice, bueno, ese teorema está bueno, me gusta, tiene sentido, funciona para todos los triángulos rectángulos, perfecto. Pero entonces ahora lo voy a llevar un poco más allá. Voy a utilizar ese teorema de Pitágoras para encontrar cómo es la variación de ángulos, ¿sí? Para poder hallar un poco más de detalle de esos triángulos, de esas variaciones que terminan lo que les digo, utilizándose para entender las ondas. Entonces, ¿cómo yo aplico esto? Perfecto, vamos a hacer un ejemplo acá rápidamente con la del seno. Entonces yo voy a plantear acá mi triángulo rectángulo. Chats. Entonces yo ya sé que mi triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, la cual le voy a poner valor, voy a decir que mide 5 metros. Voy a tener acá, bueno, este va a ser mi ángulo alfa, el cual voy a hallar cuánto es su valor, cuál es el valor de ese ángulo alfa. Y voy a tener acá mi cateto opuesto, que resulta que mide ese cateto opuesto, pongámosle 2 metros. ¿Listo? Tengo esos datos, conozco la hipotenusa de mi triángulo, conozco el cateto opuesto, pero no conozco el ángulo, ni el otro cateto. Pero bueno, nuestro punto no es encontrar el otro cateto, porque eso lo podríamos hacer por Pitágoras, no hay problema. Sino la cuestión es encontrar ese ángulo. Entonces, listo, me voy a ir a buscar cuál de esas tres ecuaciones me sirve. ¿Cuál me va a servir? Pues la que tenga los datos, la que considere los datos que ya tengo, ¿cierto? Yo ya debo ser consciente que tengo el valor de la hipotenusa y el valor del cateto opuesto. ¿Cuál de las tres funciones creen que me serviría para hallar el ángulo, en este caso? Seno, ¿no? Exactamente, en este caso nos va a servir la función seno. Exacto, acá nosotros escogemos la función, escogemos la máquina que nos va a servir. Entonces acá va a ser la función seno, en este caso. ¿Por qué? Porque vean que para yo hallar el ángulo de ese triángulo, teniendo en cuenta la función seno, necesito saber el cateto opuesto, que acá está, y necesito saber la hipotenusa, que acá está. Perfecto, lo tengo todo, no necesito saber nada más. Entonces, utilizo esa función. No podría usar esta, o sea, sí podría, pero entonces tendría primero que hacer teorema de Pitágoras para hallar el valor del cateto adyacente. ¿Me entienden? Y lo mismo pasaría con la tangente. Para usar la tangente también la puedo usar, también nos daría el mismo resultado, pero tendría que saber los dos catetos. Entonces, por eso, por facilidad, yo utilizo la de los datos que ya conozco. Entonces la planteo. Voy a decir que va a ser el seno del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? 2 metros.
Voy a evitar las unidades por cuestiones prácticas, solo voy a colocar el número. Entonces van a ser 2 metros sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es 5. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo va a ser igual a 2 dividido 5. ¿Cuánto es 2 dividido 5? Ustedes tienen por ahí una calculadora, yo tengo por acá una calculadora. 0,4. 0,4. Ajá, 0,4. 0,4. Perfecto, sí señores. 0,4. Pero entonces, ¿qué me quiere decir eso? ¿El ángulo mide 0,4? No, un ángulo de 0,4 es, ni siquiera se alcanza a ver la apertura. El ángulo, acá no me están diciendo el valor del ángulo, me están diciendo el valor del seno del ángulo. Entonces, debo despejar ese ángulo. Debo despejar, esto básicamente es como una ecuación, una solución de una ecuación, como cuando tenemos algo que está sumando, pasa a restar, tenemos algo que está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, para poder despejar el valor que yo quiero. Porque vean, mi incógnita acá es alfa, y acá no me están resolviendo alfa, me están resolviendo seno de alfa. Yo necesito saber alfa solito. Pero ¿y cómo despejo ese seno? ¿Sí? Lo que les decía, yo ya sé que cuando estoy haciendo una ecuación, tengo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, yo ya sé que para despejar una incógnita, por ejemplo, de una suma, pues cojo esa suma y la paso a restar. Si está restando, la paso a sumar. Si está multiplicando, la paso a dividir. Si está dividiendo, la paso a multiplicar. Y con Sería la alfa igual a... ¿qué dices? ¿Cómo crees que quedaría alfa igual a qué? Profe, ¿no sería alfa? Sería igual a 2. Listo. Vamos a ver entonces, cómo rayos es que yo despejo ese alfa. ¿Cómo le quito ese seno ahí del lado? Entonces, ¿cómo voy a poder hacer eso? Sencillo, les voy a mostrar. Va a ser alfa igual, la contraria del seno es la inversa del seno. Se le llama seno a la menos 1. ¿Sí? Igual, la del coseno es coseno a la menos 1, la del tangente es tangente a la menos 1. Es su función inversa. Entonces acá lo que voy a hacer es el seno, como lo voy a pasar al otro lado, entonces pasa como seno a la menos 1 de 0.4, del valor que tengo acá. ¿Listo? Ahora, ¿cómo resuelvo yo ese seno a la menos 1? No lo voy a resolver manualmente porque no, pues no es necesario, no es pertinente. Nosotros acá, digamos que eso implicaría otros niveles de pensamiento que no son pertinentes, sabiendo que tenemos calculadoras. Entonces, ¿cómo lo van a hacer con la calculadora? Les voy a mostrar. En su calculadora ustedes se van a encontrar unos botones que dicen sen, coseno y tangente, o sin. ¿Sí? En el mío dice sin. Vean ustedes acá, en el mío dice sin, cos y tan. ¿Sí o no? ¿Cómo hago yo para hacer el seno a la menos 1? Pues si ustedes se van al botoncito que dice sin, arriba tienen unas letricas en amarillo que dice sin menos 1. ¿Sí o no? Confirmen, confirmen. Arriba Sí, del profe. Señora, Listo, arriba del botoncito sin tenemos un sin a la menos 1. ¿Cómo hacemos para llegar a ese sin a la menos 1? Sencillo. Como está en amarillo, pues me voy a la tecla de arriba de las opciones, que me activa las opciones amarillas. En mi calculadora es Shift. ¿Sí? Shift, ahí está en amarillo. Entonces, eso lo que hace esa tecla es activarme todas las opciones amarillas. Entonces, yo le doy Shift, sin, en mi caso, o sea, seno, y me bota seno a la menos 1. ¿Sí? Shift, seno. Si pudieron, confirmen, ¿todos están acá? Yo sí pude, sí, profe. señora. Perfecto. Profe, a mí me aparece una D. ¿Una B? Una D. Una D. Sí. Ah, pero es que le estás oprimiendo el rojito. Alfa no es Shift. Date cuenta que una cosa está en rojito, que es Ok, sí, sí, ya. Ahí. Lo siento. Guíense por los colores, guíense por los colores. Listo, ya que tenemos... Profe, ¿y si soy daltónico? Ay, terrible. Si eres daltónico, toca que nos esforcemos a hacer la equivalencia entre cuál sería tu rojo, cuál sería tu rojo, o tu amarillo, vean, la daltónica soy yo. Listo, entonces tengo seno a la menos 1 y ahí directamente escribo 0.4 y le doy igual. Seno a la menos 1 de 0.4. Eso me da 23.27, digo 57, lo estaba viendo al revés. ¿Cierto? Entonces acá ya tengo el valor de alfa, que es de 23,57 grados. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguien va perdido? ¿Alguien no pudo hacer esa partecita? Porfa, háganmelo saber. ¿O hasta ahí todos llegaron más al mismo resultado? Sí, profe.
Perfecto. Listo, entonces esto ya me da una información real. Ya me están diciendo, listo, tu triángulo está abierto 23 grados. Sí, ya, bueno, listo, ya es una información que a mí me sirve para conocer cualquier otro fenómeno. O sea, imagínense las aplicaciones que tiene esto para la observación astronómica. Es todo, es todo. O sea, nuestros antepasados y nosotros, nosotras, seguimos entendiendo lo que pasa más allá del planeta Tierra, lo que pasa con los cuerpos celestes, gracias a que logramos comprender cómo es esta geometría, cómo son estas medidas. ¿Sí? Si yo me sé el ángulo de, por ejemplo, yo estoy mirando una estrella, porque ustedes dicen, ¿no? O la luna. ¿Cómo yo sé cuántos metros o cuántos kilómetros hay de aquí a la luna? ¿Cómo hago para saberlo? Es muy, pues no muy sencillo, pero pues con los instrumentos adecuados es muy sencillo. La matemática no es terrible, no es para genios, para genias. Simplemente, ¿qué hacemos? Mira, lo que se hace es, si yo tengo pues obviamente tengo que tener un telescopio y yo puedo graduar el ángulo del telescopio, ¿cierto? Saber si lo estoy alzando 5, 45, 30, 22 grados, lo que sea necesario hasta mirar la luna, ¿cierto? Yo la voy a alzar hasta que vea la luna. Listo, tengo la luna ahí en mi foco. ¿Cuántos grados tuve que abrir el telescopio? Listo. Ya yo haciendo un cálculo, porque obviamente también conociendo los ángulos, puedo conocer cada uno de los lados, que ya eso lo veremos más adelante. Pero entonces ya claro, yo conociendo ese ángulo, ya puedo decir, ya puedo medir cuántos kilómetros hay desde donde estoy hasta la luna, sin necesidad de ir a la luna y llevar un metro enorme, no. Simplemente haciendo cálculos trigonométricos que son sencillos. Les voy a hacer un ejemplo, digamos que acá está la luna, aquí estoy Yotas, Tan, entonces cojo un telescopio y lo apunto, chas, esperen, lo voy a hacer con línea recta, y lo apunto hacia la luna, ¿cierto? Mi eje, digamos que plano es este, es donde yo estoy parada. Y vean, ya hacia la luna, acá yo ya genero acá un triángulo, yo ya acá tengo mi triángulo. Ya, y si sé cuánto abrí el telescopio, cuántos grados lo abrí, ya yo voy a poder conocer esta distancia, que va a ser la distancia que hay desde donde yo estoy hasta la luna. No son cálculos terribles, o sea, eso que uno dice como, ¿cómo harán para poder calcular la distancia acá a una estrella, a otro planeta? Es facilísimo utilizando trigonometría que ustedes ven en el colegio. Son ejercicios que nosotros vamos a hacer para que vean que no son nada terribles. Son bastante simples como esto que acabamos de hacer. Entonces, a esto nos sirve para poder hallar, ya saben, ¿no? Ángulos de cualquier tipo, mientras que los relacionemos con triángulos rectángulos, básicamente. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Pues obviamente abordamos el ejemplo del seno. Esta semana vamos a estar trabajando pues en todo esto, por supuesto. Pero hasta acá quisiera saber cómo van. ¿Está muy terrible? Yo voy bien, profe, y eso que soy pésima para la matemática. Listo, bien, bien, me alegra eso, esa es la actitud. ¿Alguien de pronto con alguna duda, chicos, que de pronto no entiendan de dónde salió algún dato, un número que quieran saber? Es importante que aclaren sus dudas en clase. Recuerden que para eso son. Listo. Entonces voy a detener por acá.